ustedes ven y han estado tomando el título, hemos ido cambiando el título casi en cada una de las clases. Por ejemplo, hoy le estamos poniendo sanidad y libertad de la herencia del hombre. Habíamos empezado con la paternidad. Ahora le estamos poniendo de la herencia del hombre y realización en Cristo. Y lo que estamos tratando nosotros de hacer es que nos demos cuenta que desde Adán y Eva ha habido una herencia con la cual hemos estado batallando toda la humanidad. Y en este tema hemos estado tratando de abordar al mismo tiempo la responsabilidad que tenemos de romper con todo aquello que pudiera convertirse en un obstáculo para nuestra vida, por las ataduras que hubieran sido puestas a través de la herencia que nosotros traemos de nuestra paternidad, o simple y sencillamente por el hecho de que Adán y Eva, cuando se alejaron del Señor, ya nosotros fuimos víctimas o cautivos del pecado. Y la otra cosa es dejar la mejor herencia para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Ese es el propósito, dejar la mejor herencia para los hijos y los hijos de nuestros hijos, para que tengan una vida bien cimentada, bien apoyada en Dios. Si tú vas a Hebreos capítulo 24 al al verso 26, nosotros encontramos en Hebreos 11, verso 24-26, dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Entonces, si nosotros recordamos a Moisés, y lo recordamos muy bien, como libertador, como aquel que se opuso a Faraón, pero siempre nos recordamos a Moisés y pensamos en la grandeza de Moisés, pero en realidad los primeros en oponerse al Faraón no fue Moisés, fueron sus padres. Piénsenlo bien. Ellos confiaron en Dios e hicieron un plan para ver a su hijo libre de las leyes del país, de la costumbre del país de ese momento. La costumbre del país era que los varones tenían que morir, siendo los hijos de los israelitas. Ahora, ¿qué fue lo que hicieron ellos? Ellos planearon todo, lo dejaron en la ribera del río, donde sabían que la hija del faraón estaría, y dejaron a su hermana espiando para que se ofreciera a ayudar. Y las cosas posiblemente salieron mejor de lo que ellos habían planeado, ya que no solamente lo tomó la hija del faraón, sino que buscó quien lo amamantara. La hermana se presenta, le dice: yo conozco una mujer que lo puede amamantar. Sin saber la hija de faraón que era su misma madre, se lo lleva, lo amamanta, y durante el tiempo que lo tiene amamantando, que no es igual al tiempo de hoy en día 2, 3, 4 meses, no sé ni cuántos, porque no soy madre, ¿verdad? En primer lugar, y en segundo lugar, que han cambiado mucho las cosas. En aquel tiempo se podía amamantar un niño, 1, 2, o no sé cuántos años se podía amamantar a un niño. Y el tiempo que lo tuvo que amamantar la madre le dejó tales principios en el corazón de su niño, que fueron lo que lo hizo que él volviera cuando tenía la edad de 40 años. Yo creo que desde el vientre de su madre estuvo hablando su mamá a su niño, igualmente su padre, de la calidad de hijo que él sería. ¿Y qué fue lo que sucedió? Por la oposición que ellos hicieron hacia el faraón, por su deseo de obedecer a Dios y vivir para Dios, por 1000 generaciones durará la bendición derramada, o ha durado la bendición derramada sobre ese niño. Así de que entendamos por qué es tan importante la herencia y que hablemos de ella. Si tú observas el libro de Josué, y ves el libro de Josué, que no lo tienes que buscar, pero tan solo 2 generaciones después de que el pueblo de Israel había conquistado a la tierra prometida, el pueblo, las 2 generaciones después, ya no conocían a Dios. Desobedecieron a Dios, cayeron en pecado y terminaron siendo conquistados por el enemigo. Así de que hoy vamos a empezar ya a ver lo que es el ciclo de la paternidad en las heridas, y
que nos podrían estar esclavizando, y es lo que vamos a empezar a ver. Y tú vas a empezar a ver aquí el ciclo de la herida, y tú vas a notar aquí las siguientes cosas. La primera cosa es número uno es el legado de los padres, y el legado de los padres es la primera generación, y es cuando se abre la apertura de la herida. Esto, si tú ves la flecha de arriba, esto nos habla de que de aquí nos llevan, le dice carencia afectiva, la pasé hacia adelante, dejen regresarla. Dice ahí, nos dice la carencia afectiva es lo que produce, y nos lleva a la número 2. Y ahí nos encontramos nosotros con la siguiente parte que nos corresponde precisamente de lo que tiene que ver con lo que es la ceguera espiritual. Y ahí dice, esta segunda generación espiritualiza la herida. Y luego, si tú ves la flecha que va hacia abajo, dice ahí justicia propia, y es lo que hace esa generación. Y esto nos lleva a la tercera generación, y es la compensación de la herida. Y luego esta produce una división y nos lleva a la propagación de la herida. Y luego esto nos lleva hacia la flecha que va hacia arriba, y se cumple todo el ciclo, y es la maldición. Y vamos a estar tratando de hablar de cada una de ellas. En medio de los círculos que estás viendo tú verdes, habla que la primera generación es el legado de los padres, la segunda es la ceguera espiritual, la tercera se convierte en orgullo, la cuarta en maldad, y es cuando se cierra el ciclo y sella un ciclo de una paternidad en la vida de una persona. Todo esto lo sacamos nosotros apoyado de Proverbios capítulo 30, versos del 11 al 14. Proverbios 30 del 11 al 14. Pero mientras nosotros estamos estudiando estos ciclos, quiero que cada uno de nosotros vayamos pensando qué es lo que debemos corregir, qué es lo que debemos perdonar, qué es lo que debemos pedir perdón, y qué es lo que debemos hacer para nuestros hijos. No se busca solamente poner una condenación, sino buscar qué tipo de herencia, incluso en la que nosotros debemos estar produciendo. Así de que la primera generación está representada por el versículo 11, dice: hay generación que maldice a su padre y no bendice a su madre. Esto es lo primero que viene ahí. Este es el proceso de la apertura de la herida. Los rechazos familiares, las decepciones de los modelos de la autoridad provocan que el hijo maldiga a su padre, que no bendiga a su madre. Esto trae como consecuencia rebelión, y la rebelión trae rechazo. Trae rechazo menos perdón lleva a la rebelión, y si esto continúa, rechazo más rebelión produce heridas, y esto todo tiene que ver con la primera generación. Cuando el hijo es rechazado por el padre, el hijo no perdona, esto trae una rebelión, y luego cuando esto continúa, el rechazo más la continuación, más rechazo más la rebelión, trae heridas en la vida de los hijos en la primera generación. Enseguida voy a explicar generación por generación, ahorita solamente voy a hacer un repaso general. La segunda generación dice: hay generación limpia en su propia opinión, a pesar de que no ha sido lavada su inmundicia. Y nosotros vemos que la segunda generación, dice, es una generación limpia en su propia opinión. Empieza la ceguera espiritual. Él cree que no tiene problemas, que está bien, no cree que tenga ninguna situación difícil, y en este proceso viene la cauterización de la herida, y viene una siniestra capacidad de disfrazar la verdad. Y la religiosidad es un maquillaje para encubrir las áreas de derrota. O sea que puede haber personas dentro de la congregación que tengan esta herida y son religiosos y vienen y participan y todo ello, pero muchas veces solamente están encubriendo algo sin llegar totalmente a la sanidad. Y la justificación de nuestros sentimientos impide que el remedio venga a nuestro corazón y lo sane del proceso infeccioso que está llevando. Si esto no se limpia, se va a la tercera generación, y la tercera generación, el verso 13 dice: hay generación cuyos ojos son altivos y cuya vista es altanera. Y vemos que está entrando ya a una posición de orgullo. El proceso de la compensación de la herida
hace tomar una postura arrogante que intenta balancear la inseguridad y el dolor interno. Nosotros lo vemos en ocasiones cuando, por ejemplo, sale uno de nuestros niños del hogar de amor y se va en una actitud de no balanceada, para no meterme en problemas, y luego cuando lo vemos fuera, y aun cuando vemos que no están bien, voy a poner un ejemplo, ya se me vino un ejemplo. El otro día yo llegué a un lugar donde estaba una de nuestras niñas, y resulta que me bajé a saludarla, y tengo un pequeño negocito ahí que atiende ella, ni es de ella, y cuando yo estaba platicando con ella, en ese momento llega una señora y le dice, tú eres hija de fulana de tal. No, fulana de tal no es mi madre. Sí, pues cómo no, si yo te conozco desde niña. No, no es mi mamá. Ay, ¿para qué eres así? ¿Por qué reniegas de tu mamá? No, no es mi mamá. Que le atendió lo que le iba a atender, se fue. Yo regresé 2 o 3 días después y le dije, hija, ¿qué pasa contigo? Yo sé lo que pasó con tu mamá, yo conozco toda tu historia. Sé que cuando saliste, en la forma que te fuiste con tu mamá, yo estuve peleando por recuperarte. Y al final de cuentas ni te quedaste con tu mamá y te fuiste a vivir con una hermana del querido de tu mamá. Dice, papi, ¿qué quiere que le diga? El otro día me dolía mi vientre porque traía mis días del mes, cólicos. Fui al seguro, la encontré. Y en cuanto la encontré, dije, ¿a qué vienes? Es que me duele mi... Sí, ya has de estar embarazada, hija de tal por tal, que... Dije, sí, hija, pero no vas a ganar nada con tú guardar en tu corazón esto. Entonces quiero que entiendan, viene el rechazo, trae rebelión, más rechazo con la rebelión sin arreglar este asunto, lleva al punto que vimos hace un momento, de ponerles en una situación de heridas en el corazón de la persona. Y luego, ¿qué sucede? Al punto que estaba tocando la tercera generación, viene un orgullo. Y posiblemente uno los puede encontrar y decirle, ¿cómo te va? Y les está yendo de la patada. Bien, bien, no, bien. La verdad, ¿no? Oye, no, bien chido, bien padre, no, acá no, que... Porque es el siguiente paso. Y luego lo lleva al siguiente paso. El cuarto paso dice, hay una generación cuyos dientes son espada y cuyas mandíbulas son cuchillos para devorar a los pobres de la tierra, a los necesitados dentro de los hombres. Y aquí empieza la propagación de la herida. Entonces vemos nosotros primero el legado que como padres estamos dejando, la número 1. Y luego viene una ceguera espiritual en la vida de aquella persona porque tuvo rechazo, que lo llevó a rebelión y luego rebelión, más rechazo, le produce una herida, le produce una ceguera espiritual, una cauterización, después lo lleva a una posición de orgullo y luego una posición de maldad y empiezan ellos, óiganlo bien, a hacer lo mismo que hacían sus padres. En la mayoría de las veces. Hay extremos. O llegan a hacer exactamente lo que hacen sus padres. Vamos a suponer, su padre, fue uno que lo maltrataba y lo trataba mal. Y dice, yo nunca voy a ser así. O termina siendo así, o termina siendo un consentidor que hagan lo que hagan sus hijos, no hace nada. Eso es todo el proceso. Bueno, vamos a estudiar nosotros esto. Vamos a ir con la primera generación. Espero que podamos ver primera y segunda generación hoy. Si no, donde nos quedemos. La primera generación en el verso 11 dice, hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. ¿Cuál es la causa? Fallas en la paternidad. Colosenses 3:21 dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Y un problema que tenemos nosotros es que como padres fácilmente podemos exasperar, podemos irritar a sus hijos y puede ser por varias razones. Una ya sea por una autoridad exagerada, o sea, esta autoridad exagerada trata de sobrecontrolar todo.
sobre controlar cada cosa. Vamos a decir, le espías el internet, le espías el teléfono, le espías y le espías y le espías y vas al cajón y le sacas los calzones y va. Bueno, estoy hablando de una cosa sobre exagerada. O puede ser ausencia de autoridad, descuido, el cual quita la protección sana del niño. Porque la Biblia dice que a quien el padre ama, disciplina. Sin la guía del padre, el hijo está desprotegido. Las dos cosas provocan irritación y abre una brecha generacional. La relación con los padres es cortada en el corazón y empieza una rebeldía. Así de que como padres tenemos una gran responsabilidad. Hace 2 días nos juntamos con el DIF y nos juntamos con unos padres, fue el jurídico, fue el trabajo social y estaban los padres, estaba un servidor. Y prácticamente nos estaban echando toda la bola a nosotros el DIF. Y el señor estaba pero bien montado en sus pantalones. Y dijo, yo me quiero llevar los niños. Y si tú me hubieras dicho que no me los iba a poder llevar cuando yo saliera de la cárcel, pues no los meto aquí, que quién sabe qué, quién sabe cuánto. Y pues los del DIF, pues es que mira, es que el Señor te está ofreciendo aquí que estudies el curso de criando hijos maravillosos, y pues estúdialo, luego lo sacas, y volteaba y me veía, y si me hubiera dicho todo eso, yo no lo hubiera hecho. Pero bien enojado el Señor, dije, Señor, no estamos buscando más que su bienestar de usted y de los niños. Y poco a poco nos fuimos metiendo y hasta que llegó un momento, aceptó, entregamos ya el disco, entregamos todos los libros y ya lo va a hacer en su casa porque vive en un ranchito allá lejos y lo va a estar estudiando y va a seguir hasta la conclusión del final de cursos. Y mientras tanto se va a ir preparando para saber cómo tener a sus niños. Y le dije, mire señor, entienda, aquí en el hogar de amor, a su niño nunca le decimos eres un pen, eres un hijo, ve y nunca. No le decimos eres un inútil, no sirves para nada. Y dijo, y entienda, se lo llevan ustedes y dígame, y estaba el señor y la señora, si no de vez en cuando o muy seguido, le dicen, eres un hijo de... Nunca menciono las palabras, así como le digo, y dice la señora, no, pues sí. Digo, entienda al niño. Un día, unos niños pelirrojos que teníamos, y estos niños tenían unos padres violentos, los dos en la cárcel. Los sacaron en cuanto salieron, no quisieron llevar el proceso de reintegración de la familia. Y cuando se fue, unos meses después o un año después, alguien vio a la madre y dijo, ¿qué crees que me dijo? Creo que me vio a mí, me dijo, ¿qué crees que me dijo mi hijo? Que cuando él crezca va a comprar una pistola y me va a matar. Dije, entienda señora, estos niños, aquí nadie les decía, eres un pene, un esto, y estaban bien los niños, se van con usted y no los bajan de hijo de tal por cual. ¿Y qué creen que pasa en el corazón del niño? Aunque no lo digan. Pero en el corazón del niño, ¿cómo es posible que gente que no era nada mía me trató mejor que mis padres? Y esto causa una confusión en la vida del niño. Yo le estaba diciendo esto al padre, al hombre. Y es para su propio bien. Y el Señor lo entendió, aceptó y ya vamos a empezar con todo el proceso. ¿Por qué? Por las fallas en la paternidad nos lleva a la primera parte. Y la primera generación dice que maldice a su padre y a su madre. ¿La causa cuál es? Fallas en la paternidad. En Levítico 18:21 dice, no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios. Yo, Yahvé o Jehová. Yo el Señor. Dice, no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. El culto a Moloc demandaba holocaustos de niños que le eran quemados vivos. Dicen que era una imagen que estaba con sus brazos así, más o menos juntos. El vacío, dicen, eso es una parte de lo que dicen los historiadores, como una estatua vacía que se calentaba, tenía un hueco en el vientre. Se ponía el niño ahí como poner que pones tu cazuela y echas ahí una lagartijita, vamos a decirlo, ya que está bien caliente.
pues empezaba el niño a brincar de su cuerpo y caía en el estómago de esta víctima. Ellos eran depositados en los brazos de este ídolo, al son de tambores, cánticos. La víctima iba rodando hasta la apertura por donde caía el horno caliente. Y eso es lo que sucede cuando nosotros estamos fallando a nuestros hijos. Nosotros estamos entregando a nuestros hijos a Moloch. ¿Por qué? Por el abandono, que es el descuido, por el abuso o por el rechazo. Y esto produce un aborto emocional y espiritual y problemas físicos. Así de que este es el abuso, lo que está produciendo precisamente una mala paternidad. ¿Cuál es el efecto colateral? ¿Qué es lo que sucede alrededor? Que a veces no lo vemos, por eso llamamos efecto colateral. A veces no nos damos cuenta como padres qué es lo que estamos sembrando. Y en Proverbios 3:15 dice cuál es el efecto colateral. La sanguijuela tiene 2 hijas que dicen, dame. ¿Qué es lo que está sucediendo? Produce insatisfacción, un déficit emocional y de baja estima en la vida del niño. Y los niños que están pasando por esto creen que se lo merecen todo, que tienen que ser satisfechos sus gustos por cómo los ha tratado la vida. Y están dame, y están tratando de sacar de nosotros todo lo que se puede. Ahora, las semanas pasadas estuvimos hablando que hay la ley de la responsabilidad y la ley de la herencia. Así de que lo que acabamos de ver nosotros ahorita podrías llamarle que la ley de la herencia, pero hay una ley de la responsabilidad. Y la ley de la responsabilidad tiene que derrotar y tiene que estar por encima de la ley de la herencia, y nosotros tenemos a la ley de la responsabilidad derrotando la rebelión. ¿Cómo la podemos derrotar? Actuando en amor. Ahora, estamos poniendo ahí actuando en amor, estableciendo referencias de afecto y confrontación, cariño y límites, ternura y firmeza, ni un extremo ni el otro, encontrando el balance de estas dos cosas. Establecer estas referencias de afecto, o sea, el amor que te tengo, hijo, es incondicional. Nada va a poder romper el amor que yo te tengo, pero cuidadito, eso no te permite que estés confrontando mi responsabilidad. Yo le decía a una madre que tiene una hija, no sé, hace 27, 28, 29, 30 o 35 años. No, es que se me pone y me dice que hija de tal por tal. La hija a la madre. Le dije, ¿y qué la tienes en tu casa? No, es que no la puedo correr. No tienes que correrla. Te sujetas a las normas, a la forma con respeto a mí como tu madre, o ve a ver a dónde te vas a ir, que ella decida. Pero a veces nos vamos a los extremos, o mucha sobreprotección, o mucha libertinaje, ni siquiera puedo decir libertad, libertinaje. Así de que no pueden estar confrontando mi autoridad. El amor es incondicional. Si nuestros padres nos fallaron, Dios no nos ha fallado. Pero eso no significa ni nos es permitido confrontar la autoridad de Dios y sus enseñanzas. Así de que debemos encontrar un balance entre mostrar el amor a nuestros hijos sin que se convierta en el encubrimiento de sus faltas y pecados. Eso es muy importante. ¿Saben que hay padres y a veces más madres que su hijo se convierte en un drogadicto y después le surten para que no ande por allá afuera haciendo dagas? Y tenemos que tener cuidado con ello. Es que no quiero que le vaya a pasar algo, no quiero que vaya a ir a la cárcel. Si tiene que ir a la cárcel por su forma de estilo de vida, o si tiene que pagar unas consecuencias, si no, ¿cuándo va a aprender? Oye, va a decir, pues qué mal padre. Debemos expresar cariño sin rebasar los límites de la pureza. Muestro cariño, pero no porque te muestre cariño tú vas a rebasar los límites de la pureza. Debemos tener límites entre la ternura y la firmeza. Cuando estén pasando por un conflicto, debemos empatizar con ellos. No significa que te voy a permitir empatizar sin caer en ser críticos ni permisivos. Vienen, los escuchamos, te dice algo, empatizas con ellos. A lo mejor hay una situación en la cual tú pasaste por algo similar,
puedes empatizar y escucharle, y si puedes darle un consejo, qué bueno, si no, solamente lo escuchaste. Una persona que no rompe con esta atadura y cuando se reproduce lo hace de una forma mucho más refinada o peor. Y esto nos lleva a la segunda generación. Pero ni siquiera voy a empezar la segunda generación. Esta sería la segunda generación. Te voy a dar una introducción nada más. Tenemos nosotros el legado de los padres, que es la primera generación donde viene la apertura de la herida. Y esto viene una carencia afectiva, que es la flecha que estás viendo ahí. Esto produce una ceguera espiritual en nuestra vida. Y la ceguera espiritual es donde empieza la generación que empieza a espiritualizar la herida. El verso nos dice, hay generación, la primera generación, te vale la segunda generación, verso 12. Hay generación limpia en su propia opinión, a pesar de que no ha sido lavada su inmundicia. Dice generación limpia, pero en su propia opinión. Es el proceso de la espiritualización, de la cauterización de la herida. Empieza la capacidad de la persona de empezar a disfrazar la verdad. Y recuerda, la religiosidad es un maquillaje solo para encubrir áreas de derrota. Y nosotros tenemos que empezar a enfrentar la situación. Hoy voy a dejarlo solamente nada más en lo que tiene que ver con el punto de nuestra responsabilidad como padres. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que recibimos? Vamos a ponerlo en 2 o 3 puntos. ¿Qué fueron mis padres? ¿Lo he perdonado? ¿Qué estoy yo haciendo como padre? Y como hijo, ¿no estoy yo rechazando la autoridad porque mi padre, que es el caso que les comentaba de esta niña, fue un mal padre o una mala madre, y estoy guardando en mi corazón que estoy llevando una herida? Y para cada uno de ellos tenemos una respuesta. Para el hijo, dice la Escritura, aunque tu padre y tu madre te hubieran dejado, yo estoy contigo todos los días de tu vida. Para el que fue herido, para nosotros que estamos llevando la paternidad, debemos empezar a ver cuál es nuestro estilo de paternidad que estamos llevando. Y para los que fuimos heridos, debemos tener cuidado. Déjeme terminar con esto. El día de ayer se casó precisamente una de nuestras voluntarias de Puebla. Para los que no oyeron esta ilustración, déjenme retocarlo otra vez. Cuando yo fui a Puebla, me dijeron ellos, oye, queremos casarnos. Y yo siempre pregunto, casi siempre pregunto, ¿qué piensa tu papá y tu mamá? ¿Y qué piensa tu papá y tu mamá? Casi siempre. En serio. Y aunque estas personas, los dos eran 2 personas que ya estaban solas y cada uno tenía 3 hijas. Y podías preguntar, ¿y qué les preguntas qué piensa su papá y su mamá si ya están viejos? Ya no están en el primer hervor. Ya, pues estos que yo siempre pregunto. Y me dijo, la muchacha me dijo, mi papá y mi mamá están de acuerdo. ¿Y tú? Mi mamá pues sí aceptó, pero pues mi papá no quiso. Mi papá, cuando lo senté, le pedí que se sentara para platicar de ello, inmediatamente dijo, a mí no me digas nada de eso, no quiero saber nada de eso. A mí tú cúmpleme con el trabajo y haz de tu vida lo que tú quieras. Y yo les dije a ellos, a mí me interesa mucho una cosa, que cuando lleguen al matrimonio, lleguen con los acuerdos de los papás hasta donde sea posible. Y le dije, así de que yo te pido, por favor, y le dije, se lo presenté de esta manera. Le digo, a mí se me hace justo que para la muchacha entre por la puerta grande a tu familia y no por la puerta chiquita, o no por atrás. Entonces, yo te voy a pedir, y le estoy hablando de 2 personas ya grandes, con 3 hijos cada uno. Ve con tu papá y pídele a tu papá que bendiga tu vida, que bendiga tu matrimonio. No, es que mi papá es muy especial, que no. Y que te voy a decirlo de esta manera. Ve con tu papá y dile, papá, si no me bendices, no me caso. Dije, pero no lo digas de los dientes para afuera.
Porque si tú lo dices de los dientes para afuera, tu papá va a entender, él va a reconocer que solamente estás fingiendo. Y en lugar de ganar terreno, vas a perder más terreno. Si tu papá no te bendice, no te cases. Y le dije, pruébenlo. No, pero es que mi papá, mira, vamos a suponer que tu papá te va a decir y te va a echar todo tu pasado en la cara. Dile, sí, papá, lo reconozco. Y eso sucedió porque yo no busqué tu bendición. Pero hoy yo sí quiero buscar tu bendición. Bueno, ellos se casaron, creo que al civil el miércoles o jueves, no recuerdo qué día. Me llamó el esposo ya, al civil. Me dice, pastor, muchas gracias por el consejo que usted nos dio. Dice, hoy en día mis papás aceptan perfectamente a mi esposa con sus hijas y ya nos ven como una familia. En realidad da importancia a esto. Es muy, muy importante. Tú puedes decir, no, es que tú no conoces a mi papá es un demonio. Dios lo calma. O sea, no hay problema por eso. Dios te lo convierte a ese demonio, al otro no. Al del infierno no. Pero Dios te lo convierte. Pero tenemos que estar comprometidos en servir a Dios y buscar a Dios. Pero a veces buscamos nuestra propia voluntad. Así de que como padres tenemos una responsabilidad de lo que estamos haciendo. Como hijos y ya posiblemente casados, nuestra responsabilidad si nuestros padres fallaron es perdonar a nuestros padres. Y como hijos solteros debemos empezar nosotros a entablar una mejor relación con nuestros padres y empezar a aprender para cuando un día estemos casados. Cierra tus ojos e inclina tu cabeza, por favor. Padre, en esta tarde, mi Dios, yo te pido que la unción y el poder de tu Espíritu Santo que pudre todo yugo, traiga total libertad sobre la herencia que nosotros hemos traído desde el mismo principio de la humanidad, cuando Adán y Eva, Señor, te desobedecieron. No pasó mucho tiempo, Señor, en que estabas dispuesto a destruir la humanidad, pero dejaste todavía a Noé con sus generaciones. Y esto trajo como resultado una nueva creación. Pero aún con la problemática, mi Dios, de el pecado que habíamos heredado. Pero tu palabra dice que tú has dado a tu Hijo Jesucristo para que Él tomara nuestro lugar, y contigo, Señor, somos más que vencedores para ser libres de toda situación en la cual pudiéramos estar cautivos. En el nombre de Jesús. Amén.